Bueno, listo. María José Bernal está ingresando a la clase y no tenemos más en lista de espera. Chat. Bueno, entonces en la cartilla, bueno, yo voy a tratar de entrar aquí a la cartilla de personal 7, unidad 7. Pues está aquí en el capítulo, unidad 7, capítulo 1, página 236, 237, por si lo van a ver en el libro. El libro también me aparece acá. Pues aparece aquí la lectura, ¿no? Historia de Pi, ¿cierto? Con eso abre con eso abre la unidad. O sea, con eso empieza la unidad. Listo, entonces, para que vaya mirando la página, ¿no? Ya aparece la 238, ¿no? Hay una, aquí al ladito aparece algo activa, miren. Mira, a 7 metros de la base de una pared que lleva al segundo piso de un almacén ubicado a 3 metros de la altura, se va a construir una rampa. ¿Qué tan larga será? Entonces, pues obviamente, como veníamos hablando, es la geometría de imaginación y pues en este ejercicio nos permite tratar de hacer un dibujo para poder representar esa situación, ¿no? Entonces, utilizando utilizando las funciones que tiene este programa, podemos hacer una representación. Por ejemplo, esta sería la pared, ¿cierto? ¿Esa pared cuánto tiene de altura? ¿Cuánto describo de altura? 3 metros, ¿no? Eso, pues. Muchas gracias. Necesitamos escuchar la participación, pues, para saber si están leyendo, comprendiendo el problema. Muchas gracias. Listo, entonces la pared tiene 3 metros. No sé si me quedó perfectamente inclinada, pero las paredes deben formar un ángulo recto, deben estar, ¿sí? Deben estar formando 90 grados con, ¿qué? Con el piso. Si no forma 90 grados, podemos tener problemas en la estructura, ¿no? Puede colapsar una pared. Bueno, y hacia acá, ¿cuánto tienen? ¿Y cuánto tiene la de aquí arriba? Porque esta de aquí, digamos, en esta dirección es donde subiría, ¿cierto? Subirían al segundo piso, porque por aquí, pues bueno, si sigo haciendo más cositas, pues el detalle, ¿no? Aquí sería la parte del segundo piso, esta sería el primer piso, ¿no? Entonces sería por ahí, se puede subir o en su defecto se puede ¿qué? Pero entonces nos falta un dato, ¿no? Ese 7 metros, ¿dónde lo ubico? En la En base. la base. Ese 7 metros lo vamos a ubicar de aquí, 7 metros. Entonces, bueno, que quede claro que los 7 metros son desde aquí hasta acá, ¿no? Vamos de color. Los 7 metros son desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Y desde acá arriba hasta acá abajo serían los 3 metros, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nos están preguntando es cuánto hay desde aquí hasta aquí, ¿cierto? ¿Qué tan larga será esa rampa? ¿Cierto? Entonces, hasta el momento, con lo que ustedes conocen, ¿sí? Con lo que conocemos, no podemos que determinar, ¿sí? O sea, bueno, o si ustedes estuvieran viendo por primera vez teorema de Pitágoras, ¿cierto? Poniendo que jamás lo habían visto, pues todavía no tienen las herramientas para saber cuánto mide, ¿no? ¿Sí? Haciendo procedimientos matemáticos, ¿no?
Entonces, bueno, eso sería así como como para dejar una pregunta abierta, ¿sí? Antes de empezar la clase. Entonces, listo, queda esa pregunta ahí. Ya hicimos la representación, la voy a borrar, ¿no? Entonces, para poder continuar, también les dije que si querían practicar ejercicios, ¿cierto? Desde su plataforma, podían ingresar a los recursos interactivos. Pueden ingresar aquí a recursos interactivos, buscar donde dice practica más, vean, practica más. Pues practica más está aquí en la parte de abajo y está disponible el teorema de Pitágoras. Entonces tienen este problema. ¿Cuál es la ayuda que yo les puedo decir? Pues se supone que le están diciendo que hay 7 centímetros de radio, ¿no? Entonces, si pueden observar, también hay 7 centímetros ¿desde dónde? Desde aquí hasta acá. Ah, entonces, eso sería como la hipotenusa, ¿no? Sí, y también por acá hay 7 centímetros desde aquí hasta acá, ¿no? Bueno, y ¿qué otro dato le puede servir ahí? ¿Qué otro dato? ¿Cuánto mide el lado inscrito? Bueno, se supone que desde acá hasta acá, ¿cierto? Vale X, ¿cierto? Entonces, como vale X, ¿dónde está el texto? Entonces, por acá mide X sobre 2. ¿Qué mide X sobre 2? Mide esta partecita. Esta partecita de aquí mide X sobre 2. O sea, si todo esto mide X, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, porque es el lado que no conocemos, ¿cierto? Entonces, si la mitad, pues entonces va a valer la mitad, X sobre 2, ¿cierto? Por lo tanto, esta partecita, la altura del triángulo, voy a tratar de hacer un triángulo en otro lugar para que lo puedan visualizar mejor. Y como dando las ayudas, ¿no? O las pistas. Desde aquí hasta acá. Entonces, ojo, porque por acá, por aquí mide 7 metros, ¿cierto? 7. Bueno, 7. Por aquí mide 7. Atención que mire, aquí y aquí mide lo mismo, X sobre 2, ¿no? X sobre 2. Y por acá también mide X sobre 2. Se supone que usted con esos datos, se suponen, utilizando procesos algebraicos, o sea, álgebra y ecuaciones, pueden encontrar cuánto vale, ¿cierto? Entonces, ahí ya podrían continuar, después de que apliquen el teorema de Pitágoras y procesos algebraicos, pueden saber cuánto vale eso. Hay un ejercicio muy similar a ese, que es el que aparece, ya borramos esta parte, el que está más abajito, no sé si lo recuerdan, ¿se acuerdan que este era un triángulo? Bueno, inicialmente estaba así, sino que ayer explicándole a sus compañeros, estaba así, en la cartilla está así, ¿cierto? Revisemos la cartilla, busquémoslo, véanlo acá, ¿cierto? Entonces, así aparece en la cartilla. Pero entonces, ayer identifiqué con sus compañeros de 9.1 que estaban confundiendo la hipotenusa con el cateto, porque así a primera vista dijeron, esta es la hipotenusa, así me lo dijeron ayer, dijeron que esta era la hipotenusa. Entonces vamos a trabajar un poquito en volver a diferenciar cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos, ¿listo? Entonces, bueno, este ejercicio es
similar, es similar al que tienen ustedes, que les mostré ahorita aquí. Es similar, ¿sí? Hay que hacerlo en el mismo procedimiento. Bueno, entonces, bueno, la idea, vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Entonces, bueno, dejo ese problema. Si el que lo quiera hacer, lo puede hacer. Y si ya tienen alguna duda, recuerden que tienen el número mío o el correo, me lo pueden enviar el correo, me preguntan. ¿Listo? Si quieren aclarar dudas. Toda la cartilla siempre empieza con un analiza y aprende, ¿listo? Entonces, para que ustedes también comprendan cómo tienen su cartilla. No es que quiere decir que, ¿qué es el teorema de Pitágoras? La medida de las pulgadas de una pantalla. No, esto es una situación problema en donde está involucrado el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense que dice la medida de pulgadas de una pantalla de qué? De televisión, vean. Se determina conociendo la longitud de la diagonal del rectángulo. ¿Cuál es la diagonal del rectángulo? Esa que ustedes miran en color rojo, ¿vale? Entonces, ¿será que eso solamente funciona en los televisores? ¿Ustedes saben cuántas pulgadas tiene su tablet? ¿Saben cuántas pulgadas tiene su celular? O sea, el celular, ¿cierto? Los celulares también en la medida de la pantalla, en la diagonal, ¿cierto? Dice cuántas pulgadas tiene su celular. Lo mismo aplica para las tablets, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos dan unas medidas para trabajar, ¿cierto? Pues, ¿cuáles medidas nos van a dar? Nos van a decir que que tiene 11 pulgadas de alto. Entonces, esas 11 pulgadas van aquí, ¿cierto? Que tiene 18 pulgadas de ancho. 18 pulgadas de ancho sería esta medida, ¿no? Desde acá, ¿sí? Desde esquina a esquina, ¿no? Y en la otra sería de esquina a esquina, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Entendido? ¿Enterado? Listo. Esto ahorita esto todavía no lo vayan a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les voy a decir por qué escribí potenciación y radicación. Cuando les expliqué a los niños de noveno 1, les expliqué eso. Entonces, yo considero que hacer este procedimiento aquí, o sea, este procedimiento que hicieron en la cartilla, ya explicaron teorema de Pitágoras. Pero entonces, si ustedes no han visto el teorema de Pitágoras, ustedes no van a saber por qué el D, por qué el cuadrado, por qué se suman. Creo que sí, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hice yo? Primero que todo, me fui para acá. Entonces dije, en un triángulo rectángulo, ojo porque el teorema de Pitágoras solo funciona para triángulos rectángulos. ¿Alguien me puede decir qué es un triángulo rectángulo? ¿O yo cómo sé qué es un triángulo rectángulo? Cuando el ángulo es de 90 grados. Debe tener un ángulo, 1. Entonces, Ya. ese ángulo siempre se identifica por una forma, ¿no? O sea, le pueden decir que vale 90, ¿sí? Y si no le dicen que vale 90, le hacen esta figurita que está acá, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, por cualquiera de esas dos maneras, ustedes identifican que es un triángulo rectángulo. Ayer encontramos un error del libro, porque miren, está el triángulo rectángulo, ¿cierto? Y ese triángulo rectángulo, ese ángulo recto, perdón, ese ángulo recto abre, ¿cierto? Se abre y proyecta un qué? Proyecta un lado, ya, el que voy a utilizar resaltador. Este ángulo se abre por aquí, este ángulo se abre por acá y se abre por acá. ¿Sí? O sea, o ese ángulo está determinado por esos dos. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? El ángulo recto siempre abre, ¿sí? O indica cuál es la hipotenusa, ¿sí? Eso, digamos, la explicación de eso, que el ángulo, digamos, el ángulo que, ojo con esta palabra, se llama proyecta, ¿sí? Dice, el lado que proyecta el ángulo recto siempre es la hipotenusa. No sé cómo le vayan a dar el manejo, pero entonces
es para que donde vean el ángulo recto, ahí derecho, ese ángulo, el lado que apunte es a la hipotenusa, siempre. Bueno, entonces, esta sería la que A, el lado A sería la hipotenusa, ¿cierto? Aquí está el error, porque mire, si el ángulo A mayúscula proyecta el lado A minúscula, ¿no? ¿Sí se acuerda que en clase, cuando estuvimos empezando el primer periodo, yo les hice un recordatorio de que los ángulos se nombran con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas, ¿no? Entonces, alguien que me diga cuál es el error de la cartilla ahí. ¿Alguien logra ver el error en la cartilla? Venga a ver si está también en el PDF, ¿no? Sí, aquí también en la cartilla también está el error. Bueno, revisen, ¿cuál será el error acá? ¿Alguien lo pudo ver? En esta imagen, exactamente en la imagen, ¿no? Es sencillo, es un error pequeñito. Profe, puede ser que tal vez el ángulo A está representando al lado A y no tiene que ser así, sino que, No, ese o es sea, para no puede ser el mismo el lado A. Ahora miren el ángulo B. ¿A qué lado ángulo representa? ¿A qué lado representa? al C. Ahí está mal, porque, digamos, si este es el ángulo B, entonces este es el lado B. Si es este el ángulo C, este sería el lado C, ¿cierto? Pero minúscula, ¿no? Ángulo C mayúscula, lado C minúscula. O sea que el error está acá, ¿no? El error está en que aquí debería ser ¿qué? ¿Qué deberíamos colocar aquí? B. B. Y aquí Sí. el C. Bueno, pues igualmente, yo como les decía a ellos, es un error pues que a la fin, de una u otra manera no afectó esta ecuación, ¿no? Porque como la suma no tiene ningún problema, ¿no? Que yo pueda intercambiar los valores. Entonces, vea, de todas maneras toca elevar C al cuadrado y B al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si leemos la definición, ¿por qué el cuadrado? Es que resulta y pasa que el teorema de Pitágoras se define así. Dice que yo le saco el cuadrado a la hipotenusa, ¿sí? Entonces, recordemos que la hipotenusa, ¿quién es? ¿Quién es la hipotenusa? Utilizando los nombres, las letricas minúsculas, ¿no? La A hipotenusa, minúscula. ¿cierto? A. Entonces, la hipotenusa va solita al cuadrado, ¿sí miran? Sola, a un lado del igual. O sea, el igual, este igual, tiene lado izquierdo y lado derecho. No importa, o sea, no importa si ustedes colocan la hipotenusa al lado derecho, pero lo importante es que la hipotenusa quede sola y elevada al cuadrado, ¿listo? Y los catetos, o sea, B y C, también deben estar al cuadrado y sumados, ¿sí? Lo que nos está estableciendo ahí es que hay una equivalencia, ¿sí? Que si yo cojo y si yo tomo el valor de la hipotenusa y lo elevo al cuadrado, ese resultado es igual a yo tomar los catetos, elevarlos al cuadrado y sumarlos. ¿Listo? Bueno, entonces yo lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Si yo dijera, si yo dijese, bueno, si yo digo, lo voy a voltear así. Ustedes me van a decir, si yo digo que este lado va a ser 3, bueno, yo creería que quedaría mejor este de acá, 3. Este abajo vale 3, este de aquí vale 4 y este de aquí vale 5. ¿Será que sí se cumple? Entonces, miremoslo.
No, profe, no se cumple. Uy, Vamos a ver. A ver si se cumple o no se cumple. Entonces, mire, vamos a reemplazar. El A lo reemplazamos por ¿quién? O sea, la hipotenusa lo vamos a reemplazar por el 5, ¿no? Entonces, listo. La hipotenusa, o sea, el 5A elevado a la 2, ¿cierto? Igual. Estoy siguiendo esta estructura, ¿no? Ahora, ¿quién es B? 4. 4. A mí no importa, que bueno, B debería ser este de acá, pero no importa. O sea, ya nos toca ahora los catetos. A los dos catetos hay que sumarlos, ¿cierto? No importa el orden, yo puedo colocar 4 a la 2 más 3 a la 2, o puedo colocar 3 a la 2 más 4 a la 2. Nos va a dar el mismo resultado, ¿listo? Entonces 4 a la 2 más 3 elevado a la 2. Entonces, aquí lo que yo quiero mostrarles es que el teorema de Pitágoras le dice que si el resultado de 5 a la 2, ¿cuánto es? Miren que se cumple una equivalencia. 5 a la 2, ¿cuánto les da? 25. 5 por 5 de 5 a la 2 nos da 25, ¿no? 4 a la 2, 4 por 4, 16, y 3 a la 2, 9. listo. Entonces, quiero que se fijen que si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, da 25, o sea que al yo hacer la suma de los cuadrados de los catetos, también me tiene que dar 25. Entonces, podemos fijarnos que, podemos observar que, y se me corre esto mucho, podemos observar que 16 más 9, ¿cuánto les da? 25. Bueno. Sí se cumple, ¿cierto? Es Sí, que señor. ustedes lo pueden hacer en en un cuaderno cuadriculado, ¿sí? Cogen un triángulo y le ponen aquí 4 centímetros, ¿sí? Y miden con una regla, ¿no? Y 3 centímetros, y trazan la diagonal y se van a dar cuenta que si miden con la regla, por aquí les va a medir 5 centímetros. ¿Sí? Eso lo pueden hacer ustedes en su casa, ¿sí? Lo pueden hacer como un experimento casero, ¿no? Para que se den cuenta que se cumple, ¿no? O sea que el teorema de Pitágoras me permite a mí, sin yo de tener que ir a medir, determinar lados, ¿cierto? La medida de los lados, ¿listo? Bueno. Entonces, bueno, pasemos a un ejercicio. Ahora sí, devolvámonos al ejercicio, porque yo les dije a ustedes que les dan primero la explicación, les dan primero un ejemplo, lo resuelven, y bueno, pero ¿cómo resolvieron en ese ejemplo? Ahora sí vamos a entender. Vamos a tratar de comprender qué fue lo que hicieron acá. ¿Por qué el d cuadrado? Entonces, ¿qué nos dice acá? Bueno, yo también quiero dejar algo que siempre me gusta utilizar. Es que no me interesa que ustedes se memoricen las letras ni nada por el estilo. Igualmente, en las evaluaciones a mí no me gusta dejar fórmulas que ustedes lleguen con las fórmulas aprendidas, ¿no? Yo coloco las fórmulas en el tablero, o bueno, si estamos virtualmente, se las dejo acá escritas. Pero en todo lado no va a estar el profesor Armando que les escribe las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el IFES, ¿no? En el IFES no voy a estar yo ya para decirle, bueno, este punto, aquí está la fórmula, ¿no? Pero entonces deben buscar una manera con la cual la recuerden. Entonces, si nos ponemos a leer esto, aquí dice que la hipotenusa hay que elevarla al cuadrado, ¿cierto? Entonces, hipotenusa elevado al cuadrado. La hipotenusa elevada al cuadrado, hipotenusa elevado al cuadrado es igual a ¿qué? Mayor, cateto menor. Bueno, puede ser cateto mayor, cateto menor. No, bueno, la idea es que sean catetos, ¿listo? Porque es que si me pongo a decirles que siempre hay un cateto mayor y un cateto menor, hay un triángulo que tiene dos catetos iguales, entonces se pueden confundir, ¿no? Catetos, los dos lados, ¿cierto? Entonces, simplemente
que como que tengan en la cabeza, siempre debo coger la hipotenusa al cuadrado y la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado y sumado, ¿listo? Entonces, Profe, señor, profe, y si digamos que me dan para hallar un cateto, ¿uno cómo sabe si tengo que hallar el cateto mayor o el cateto menor? ahí ya empiezan las variaciones, ¿sí? Ahí ya, eso es lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, porque hasta el momento yo lo que quiero es que sepan que la hipotenusa va al cuadrado, ¿cierto? Y el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso nada más por el momento. De ahí para allá se empiezan a desprender varias situaciones, ¿no? Bueno. Entonces aquí, si nosotros nos traemos esa definición, ¿cierto? Podemos observar que, ¿cuál sería la hipotenusa acá? ¿Cuál serían los catetos? ¿Cuál sería la hipotenusa? ¿No sería la línea roja? Ah, bueno. ¿Y la línea roja Sí, la conocemos o no? Porque dice de cuántas pulgadas. Es la diagonal. ¿No la conocemos o sí la conocemos? No. Diagonal. No, No la conocemos. Porque cuando nos hacen la pregunta de cuántas pulgadas es la pantalla, pues la medida de las pulgadas de la pantalla nos tiene que decir que, conociendo el valor de la diagonal, ¿cierto? Entonces, pero ahora nos faltan los catetos, ¿cierto? Entonces, la diagonal, pues coloqué solamente diagonal, ¿no? ¿Cuál es la medida de un cateto? Recuerden que no importa el orden, ¿no? Ustedes pueden elegir el orden, ¿no? Pueden escribir primero el alto, o el de aquí, el de abajo, o el de aquí subiendo, ¿no? ¿Cuál cateto colocamos acá? 11 pulgadas. 11 pulgadas. 11. Y aquí entonces tocaría colocar 18. 18. Ah, bueno, y eso que acabo de escribir, acabaron ustedes de escribir aquí conmigo, eso es lo que aparece acá, ¿sí miran? Lo que aparece en el libro. D a la 2, pues D de qué? Le colocaron una D diagonal, ¿no? Y 11 a la 2, pues es un cateto y 18 es el otro cateto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí han entendido todo? Me colaboran ahí diciendo sí, profesor, no sé, sí, no, Sí, no sé, profe. sí. Bueno, listo. Entonces, hay que proseguimos nosotros. Hay que proseguir a que la D hay que dejarla sola, porque es que a nosotros nos están preguntando cuánto vale la diagonal. No nos están preguntando cuánto vale la diagonal cuadrada o al cuadrado. No nos están preguntando la diagonal cuadrada o al cuadrado, ¿cierto? O elevado a la 2. Nos están preguntando cuánto vale la diagonal solita. O sea, nos están diciendo cuánto vale, nos están preguntando cuánto vale la D. D es igual a cuánto. ¿Sí? Y si ustedes se fijan aquí, sabemos que D al cuadrado es igual a 11 a la 2 más 18 a la 2. Ahora sí, ¿por qué escribimos en la anterior clase con 9.1? ¿Por qué escribimos potenciación y radicación? Recuérdenme ustedes cuáles son las operaciones inversas, o sea, cómo son las operaciones inversas entre las operaciones básicas. Por ejemplo, las operaciones básicas es suma y resta, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la inversa de la suma? La resta. La resta, La de la resta, la suma, o sea, viceversa. Por eso entonces, la suma y la resta son inversas. La de la multiplicación es la División. división. multiplicación, ¿cierto? Entonces, hasta ahí claros. ¿Y cuál es la operación inversa de digamos aquí, el D está siendo elevado a la 2? Y cuando el D está siendo elevado a la 2, eso es una potencia, ¿cierto? Y al ser una potencia, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? Raíz, Radicación. La operación inversa de la potenciación es la radicación y la radicación la potenciación. O sea que, como a mí me están preguntando la diagonal, ¿cierto? No la diagonal cuadrada. Entonces, lo que yo debo hacer es eliminar el 2. ¿Y cómo elimino el 2? El 2 como exponente, ¿no? Pues
se usa la raíz, ¿no? Y se cancela. Exacto, entonces, póngale cuidado. Voy a hacer aquí abajito de esto. Debería hacer como un cuadrito para que lo entiendan. Entonces, potenciación aquí y radicación. Pues aquí voy a insertar un ¿qué? Un exponente. Y aquí voy a insertar una raíz. Esto. Entonces, si aquí tenemos como exponente 2, ¿cuál es la inversa de elevar al cuadrado? ¿Qué es lo inverso de elevar al cuadrado? La operación inversa de elevar al cuadrado es cuadrada, niños, ¿listo? ¿Cuál es la inversa de elevar a la 3? Raíz cúbica. De esa manera yo puedo eliminar, ¿sí?, exponentes. Si yo quiero eliminar el exponente 3, pues tengo que sacar raíz cúbica. Si yo quiero eliminar un exponente 4, ¿sí?, entonces me toca sacar raíz cuarta. ¿Hasta ahí queda claro, niños? Sí, señor. Claro, profe. Eso es lo que debemos hacer en este caso. Para yo poder eliminar el cuadrado, si miran que yo saqué raíz cuadrada a ambos lados, o sea, yo le saqué raíz cuadrada a d a la 2 y le saqué raíz cuadrada a 11 a la 2 más 18 a la 2. ¿Sí? ¿Ahí claro? Porque es que, mire, en la cartilla solo aparece este paso y saltan a este, ¿cierto? ¿Sí han visto? Miremos aquí la cartilla. Vean, de la cartilla se salta de un paso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así, vea, pasan de 11 d al cuadrado. ¿Lo logran ver? Ya, d al cuadrado es igual a 11 al cuadrado, ¿cierto? Más 18 al cuadrado. Y se saltan de una vez d, o sea, eliminaron la d, el cuadrado, ¿sí miran? Igual a raíz cuadrada de 121 más 324. ¿Cuál fue el paso oculto o el paso que se saltaron y que no se les explicó a usted en ese caso? Pues que se saca raíz a ambos lados. ¿Por qué saca raíz cuadrada a ambos lados, niños? ¿Por qué saqué raíz cuadrada a ambos lados? ¿Por qué la cuadrada? ¿Por qué sacó raíz? Porque era la inversa de la potenciación al cuadrado. Porque queremos quitarle el cuadrado al d. ¿Listo? Pues listo. Y como aquí, venga, yo utilizo el marcadorcito de nuevo. Este 2 con esta raíz cuadrada se cancela, por eso aquí aparece la d solita. Y ahora, 11 a la 2. 11 a la 2, recordemos que es 11 por 11, ¿cierto? Que sería 121. 11 por 11, 121. Está bien la cartilla, ¿cierto? No hay errores en la cartilla, en ese procedimiento. Y 18 por 18, que es el 18 al cuadrado, 324. Listo. Entonces no tenemos errores aquí en estos resultados, ¿no? Siguiente paso, hay que sumar, ¿no? 121 más 324. Y daría 445. Entonces 121 más 324 igual a que a 445. Y a ese resultado hay que sacarle la raíz. Entonces ustedes pueden observar que da 21,09 y que aquí dicen que este símbolo significa un aproximado. ¿Cuál es el valor aproximado a la raíz cuadrada de 445? 21. O sea que, ¿cuánto mide la pantalla? ¿21 qué? 21 pulgadas. Entonces, Pam, pam. me preguntaba a alguien, ahorita no recuerdo el nombre, era una niña, me preguntaba que cuando le daban a uno un cateto, cuando le daban una hipotenusa. En este caso, si nos dan los dos catetos, este es el procedimiento, ¿listo? Siempre se hace así. Si nos dan los dos catetos y nos piden allá la hipotenusa, ese es el procedimiento que siempre se hace. ¿Listo? Este ejercicio muy sencillo, muy fácil, se parece a los que les estoy dictando en séptimo a los niños.
Ojo, los niños de séptimo no han visto álgebra. ¿Listo? Los niños de noveno sí han visto álgebra, ya la miraron en octavo. Entonces, bueno, yo les decía a ustedes que aquí había una demostración del teorema de Pitágoras, ¿sí? Es una demostración al estilo de cómo pensaban en la lectura. O sea, ya se van a imaginar cómo es esta demostración. Entonces, yo que les digo a ustedes, no se preocupen por mí, que no les voy a pedir ningún tipo de demostración de este estilo porque es compleja, ¿no? Puede llegar a ser difícil, ¿no? Entonces, el ejemplo 1 ya viene y viene con más fuerza, ¿cierto? Viene como más, porque el ejemplo 1 les pone un problema de teorema de Pitágoras y de una vez le lanzan el ¿qué? El álgebra, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí le están dando a ustedes todos los datos, le están dando cuánto mide la hipotenusa, cuánto mide el cateto y los dos catetos. Pero, ¿cuál es el problema? Que le están diciendo a ustedes cuánto vale X. Y cuando sepa cuánto vale X, pues entonces puede saber el valor de la hipotenusa, porque la hipotenusa vale X, ¿cierto? O sea, le están diciendo, cuando le dicen cuánto mide la hipotenusa, le están preguntando cuánto vale X es igual a cuánto. Eso es lo que le están preguntando, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo en clase también les dije, en este caso la matemática es un poquito cruel con ustedes porque ustedes hace un año miraron álgebra, ¿cierto? Entonces, pero igualmente se les colabora otra vez explicando los procesos de álgebra. Entonces, recordemos otra vez aquí. Igualmente yo creo que alcanzamos a colocar estos valores y ya se acaba el tiempo, ¿no? Recordemos cuál es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, identificamos el ángulo de 90 grados. Entonces, ese ángulo de 90 grados apunta a la hipotenusa, ¿no? ¿Que sería quién? X. X. Hipotenusa de X. Y los dos catetos sería 5 y X menos 1. Entonces, 5 y X menos 1. Y de ahí para abajo, pues ustedes no alcanzamos ahorita, ya nos vamos despidiendo, que se empieza a trabajar lo del álgebra, un cuadrado, una diferencia, se sacan los resultados y se vuelve un proceso de ecuaciones para poder llegar cuánto vale X. Entonces, quedo pendiente para explicarles este procedimiento en la próxima clase, una siguiente oportunidad, ¿listo? Chao, niños. Adiós, Chao, profesor. muy Gracias gracias. por la clase. Ah, profe, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Good.